Bueno, no voy a hablar mucho más del texto de Bartes porque saben que nos queda poco tiempo y quisiera decir algunas palabras del texto de Hayden White. Ya algunas cosas más. Entonces estos Schiffer tienen como diferentes estructuras. ¿Cuáles son las cosas? Digamos, es difícil rastrearlo. Yo les recomiendo a aquello que le haya tocado el texto que para exponer, para construir la exposición, o bien para, para en general para estudiar, que hagan un cuadro. ¿Ah? O sea, yo me ha tomado bastante tiempo, tenía borradores de este cuadro, no es la primera vez que leo el texto, lo he leído varias veces, y para preparar la clase hice un cuadro, se los voy a mostrar, no se los voy a mandar porque no les voy a errar el trabajo de que lo hagan, y no por la cuestión de ser egoísta, digamos, con las producciones que uno hace, etcétera, sino que efectivamente yo creo que el cuadro, digamos, producir un cuadro es un ejercicio de interpretación, ¿está? Entonces, bueno, no importa, el cuadro lo dejamos de lado, pero sería interesante y útil si alguno quiere hacer un cuadro, después en todo caso ese cuadro le queda a lo demás, pero bueno, leer el texto no es lo mismo que producir un cuadro. Ese proceso de... Digamos, entonces, la pregunta es, ¿cómo él analiza todos los Schiffer? Por eso, los de enunciación, los de protagonista y los de enunciado. Como dije antes, dentro de la enunciación están los de escucha y los organizadores. Dentro de la protagonista están los signos. El problema digamos, de este de protagonista es muy importante porque ahí está la cuestión del enunciante. Entonces dice, el historiador va rellenando predicado que lo construyen como persona. El enunciante parece ausentarse del discurso y la historia parece estar contándose sola. No hay signos que remitan al emisor, el discurso aparece como un discurso histórico objetivo y se produce una cosa que es muy importante, que es la ilusión referencial. Se pretende que el referente hable por sí solo. Es una enunciación privativa. Es decir, desaparece cuando... Y ahí está el problema del nosotros en el discurso histórico. ¿Quién es ese nosotros de la enunciación? Después en el efecto de realidad, Barthe va a volver sobre este tema. ¿Quién es el nosotros de la enunciación? No es, en realidad no es el que enuncia. Porque si uno hay un problema entre la dinámica la exigencia del campo disciplinar, la exigencia del campo disciplinar y eh, la exigencia del campo disciplinar y el estilo. Y el problema del estilo. Michel Desertot trata de resolver ese problema diciendo que el nosotros se refiere a la comunidad de historiadores, un poco respondiéndole a Roland Barthes en un texto sobre la escritura de la historia. Yo creo que el problema del nosotros es un problema grave, porque la historia no permite, la historiografía, el discurso historiográfico no permite el uso de la primera persona. Inclusive asume el uso de la primera persona en la entrevista, en el ensayo de divulgación, pero no en el artículo científico y mucho menos en el libro. En el libro aparece un nosotros que es privativo, no se sabe quién es ese nosotros. No se sabe si es nosotros el lector y el autor, nosotros los historiadores, y asumir el yo tendría el problema de remitirnos a la subjetividad. Entonces nadie quiere escribir desde el yo, desde el ensayo. Como por ejemplo, si se permite escribir Barthes o se permite escribir, qué sé yo, Danto. Es decir, el ensayo filosófico es un ensayo que asume el yo. Porque asumir el yo sería asumir una forma muy relativista de conocimiento. Bueno, después están los Schiffer que marcan el enunciado. Ahí están las colecciones, que son los seres, entidades y sus predicados, lo existente y lo ocurrente, las clases y sucesión de las mismas, la clase y la sucesión de estos enunciados. Y bueno, ahí está todo cómo se va construyendo, no voy a, está todo el texto. ¿Cómo se produce el proceso de significación para Barthes? Hay dos maneras. El nivel inmanente, es decir, se produce en la cuestión de la forma que se enuncia,
porque es la que el historiador concede voluntariamente a los hechos. Es decir, yo construyo por medio de la forma en que enuncio, a la manera que enuncio, un significado. Pero al mismo tiempo, y acá está este segundo nivel, que con esto voy a cortar y voy a pasar a Hayden White, es cuando él dice hay un nivel de significado trascendente que está transmitido por la forma, por la temática del historiador. Entonces, acá hay un elemento muy interesante que es la forma en la que yo articulo lo que estoy narrando del pasado, cuáles son las series que yo voy construyendo, terminan de constituir forma de filosofía de la historia en algunos casos, dice Barthes. Filosofía de la historia en el sentido sustantivo. Es decir, la dotación de sentido es la que termina construyendo el rasgo general de mi aproximación. Entonces, dice, por su propia estructura, más allá de más significantes que hechos, el discurso histórico es básicamente elaboración ideológica, imaginario, si entendemos por este el lenguaje gracias al cual el enunciante de un discurso, una entidad puramente lingüística, o sea, el sujeto que enuncia, rellena el sujeto de la enunciación una entidad psicológica o ideológica que es el autor. El hecho está antes del sentido. Entonces la pregunta es, de vuelta al problema del sentido. Paradoja. El hecho nunca tiene una existencia que no sea lingüística. Y no obstante, todo sucede como si esa existencia no fuera más que una copia pura y simple de otra existencia situada fuera del campo extratextual, es decir, la realidad. Es decir, hay un problema en el discurso histórico, dice Barthes, que es que mientras los hechos como tales no existen más que por fuera de ese discurso, eso es un problema, digamos, ¿no? En todo caso, pongámosle, habría que dilucidar a qué nos referimos con hechos, ahora lo vamos a ver con Hayden White que trata de dar una respuesta a este problema, pero mientras los hechos como tales, como hechos históricos, no existen, porque los hechos históricos, ¿qué son? Hechos que se relacionan con otros hechos para explicar determinadas estructuras temporales, que al mismo tiempo sabemos que son un recorte de lo que efectivamente sucedió. Entonces ahí está el problema. Lo que efectivamente sucedió es la totalidad del pasado. Esa totalidad del pasado es recortada y traducida como hechos. Esos hechos históricos, que son los que nosotros los dotamos de sentido por medio de un discurso. Entonces, como tales, existen y tienen sentido solamente en el discurso, va a decir Roland Barthes. Y ese es un problema. ¿Cómo salvar esa distancia entre el hecho histórico y el suceso del pasado? Ese es un problema filosófico y un problema teórico que ustedes deberían reflexionar, dedicarle un tiempo a reflexionar y estudiar, y esta materia está para eso, por lo menos para brindar una introducción a ese problema, porque ahí se resuelve, o sea, se condensan muchos de los problemas del conocimiento histórico. Estamos hasta acá con Roland Barthes.